Por ahí dicen que la venganza es un plato que se sirve caliente. Pero si yo te dijera que después de 10 años ese plato todavía puede estar que arde, puede estar hirviendo. Ay, apá. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Claressa Shields se va a enfrentar el próximo sábado 15 de octubre a Savannah Marshall, señores. Unificación de todos los cinturones del peso mediano femenil. Qué espectacular pelea, perfectamente se puede robar el show, se puede robar la etiqueta como la mejor pelea del año, no solamente del boxeo femenil, sino también del boxeo en general. Y miren que la vara está bien alta, porque este mismo año tuvimos en abril el combate entre Amanda Serrano y Katie Taylor, así que imagínense, con eso que les estoy diciendo, se hagan la idea de lo importante y de lo grande que es esta pelea. Estadounidense, Claressa Shields, británica, Savannah Marshall, todos los cinturones en juego, peso mediano femenil. Vamos a dar nuestro pronóstico, así que de una vez quiero que me dejes saber ahí en los comentarios a quién ves ganar. Déjamelo saber ahí en los comentarios, déjate un buen pulgar arriba, si vas a ver esa pelea, déjate un buen pulgar arriba. Aquí viene nuestro pronóstico, señores. Claressa Shields, 27 años de edad, un récord invicto, 12-0. 2 victorias por la vía del knockout, doble campeona olímpico en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro en el año 2016. Por el otro lado está Savannah Marshall, una boxeadora de 31 años de edad, también 12-0, pero la diferencia es que de esas 12 victorias, 10 han sido por la vía del knockout, una fuerte pegadora, una boxeadora que también tiene un gran recorrido amateur. Repito, vamos a dar nuestro pronóstico. Por un lado, Claressa Shields, una boxeadora absolutamente contundente, mi gente. Prácticamente de sus 12 victorias, tenemos que contar con los dedos de la mano cuántos rounds ha perdido Claressa Shields, porque es dominante de principio a fin. Es una boxeadora que incluso cuando pierde rounds lo hace porque quiere probar cosas distintas, lo hace porque baja su guardia y empieza un poco también a provocar a sus rivales. Es una boxeadora, digamos, única, y ella misma se etiqueta, y muchas personas lo pueden ver así, como la mejor boxeadora de todos los tiempos, la GOAT, señora, la WGOAT o la G, bueno, la mejor mujer de todos los tiempos del boxeo, señores, Claressa Shields, una boxeadora que es buena en la larga distancia, es buena en la media distancia, es buena en la corta distancia. Repito, doble campeona olímpica, agresiva, contundente, tiene una técnica de golpeo espectacular, sus golpes son extremadamente limpios, golpea al cuerpo, golpea arriba, es agresiva, repito, contundente, siempre tiene la iniciativa y es muy precisa con sus golpes, además de que tiene un buen juego de pies y excelentes recursos defensivos. Por el otro lado está la británica, podríamos decir que de las dos es la pegadora. De las 12 victorias, Savannah Marshall tiene 10 por la vía del knockout. Es una boxeadora que pega extremadamente fuerte, tiene la mano extremadamente pesada y eso se nota en sus peleas. Una boxeadora que no se ve tan rápida, pero que de igual manera es bastante precisa. Tiene muy buen juego de pies, es extremadamente larga, mi gente. Tiene un alcance marcadísimo Savannah Marshall para esta división. Siempre es más alta, siempre se ve más aguerrida y siempre tiene más alcance que sus rivales. Y tiene la mano notablemente pesada. Notablemente pesada, repito, quizá no se vea tan rápida, pero la mano se ve que es contundente y pega con fuerza y con precisión, que quizás sea lo más importante. Así que esta pelea está exquisita, mi gente. Vamos a dar nuestro pronóstico y vamos a dar aquí el consejo que les damos a ustedes, porque hay valor notablemente en esta pelea, mi gente. ¿Qué tiene que hacer Claressa Shields? Lo mismo de siempre, ser agresiva. Aquí más que nunca, señores, mandar hacia atrás a Savannah Marshall. Es la pegadora de las dos, es verdaderamente fuerte, es la que tiene el alcance, la tiene que mandar hacia atrás para anular la pegada de la británica. Y es lo que hace normalmente Claressa Shields, así que aquí más que nunca lo tiene que volver a hacer, ir hacia adelante, ahora con su guardia arriba alta, moviendo las alturas, atacando al cuerpo, porque tiene buen juego de pies Savannah Marshall, así que tiene que ser agresiva, guardia alta, ir hacia adelante, golpear al cuerpo, que lo hace divino Claressa Shields, y lo tiene que hacer aquí, repito, más que nunca, combinar arriba, combinar abajo, en la media distancia, presionando a Savannah Marshall, señoras y señores. ¿Qué tiene que hacer Savannah Marshall? Es la que tiene el alcance. Maneja un buen jab, es precisa, así que tiene que mantenerse en la larga distancia, pero ojo, señores, si Savannah Marshall deja que le venga, deja venir, deja entrar a Claressa Shields, tiene las de perder. Es cierto que tiene que mantener la larga distancia, pero también se tiene que mantener agresiva. Tiene que conseguir lo que ninguna boxeadora ha hecho hasta el momento, que es presionar y enviar hacia atrás a la estadounidense, pero creo que es en este caso teniendo en cuenta la contextura física de la británica, teniendo en cuenta su pegada y su alcance, creo que lo puede hacer, así que también debería ir hacia adelante y por lo tanto nosotros prevemos una pelea aquí de choque.
de choque, con una técnica de boxeo exquisita por parte y parte. Pero ¿a quién vemos ganar, señores? Nosotros vemos ganar a Claressa Shields. Es que, mi gente, no por nada, Claressa Shields es doble medallista olímpica. Tiene una cantidad de recursos boxísticos que son innumerables. Es excelente en el ataque, es excelente en la defensa. Yo, no es por lambonear, no es porque sea de mis boxeadoras, digamos, que haya alguna relación, algún vínculo sentimental, pero todo lo hace bien Claressa Shields. Por lo menos es lo que nos ha mostrado frente a todos sus rivales. Todo lo hace bien en el ataque y en la defensa. Por supuesto que recibe golpes, pero suele ser muy, muy superior a sus rivales y se ha enfrentado a buenas rivales, entre ellas Christina Hammer. Por el otro lado, Savannah Marshall, señores, creemos que también es una excelente boxeadora que lo hace muy bien, ahí ceñidita a su estilo, pero no tiene los mismos recursos y la misma contundencia que Claressa Shields, que además, esta última, tiene más experiencia dentro del cuadrilátero como profesional, ha competido en mucho más rounds que Savannah Marshall, que suele ganar por nocaut frente a rivales, y creo que esto es un ítem fundamental, los rivales de cada una de ellas. Savannah Marshall sí, noquea rápido, pero son rivales de poco valor. Se suele enfrentar a boxeadoras que no tienen ese nivel de oposición, ese nivel de boxeo suficiente como para poner en aprietos a Savannah Marshall. Claressa Shields se ha enfrentado notablemente a mejores boxeadoras. Señoras y señores, en las casas de apuestas se está dando una proporción de favoritismo, algo así como 55 a 45. Ojo, muy pareja. 55 a 45 a favor de Claressa Shields. Yo no veo una pelea tan pareja, perdónenme, pero desde mi punto de vista la pelea está algo así como en un 70-30 a favor de Claressa Shields. Y es que hay un factor aquí muy, muy importante, señoras y señores, y es que este favoritismo se suele equilibrar bastante porque la única persona que ha logrado vencer en toda la carrera de Claressa Shields a Claressa Shields es Savannah Marshall en el boxeo amateur hacia el año 2012. Quizás en donde Savannah Marshall estaba en su mejor momento en el amateur y Claressa Shields estaba ya pegando con contundencia, incluso en ese año es campeona olímpica Claressa Shields. La única derrota que tiene Claressa Shields es frente a Savannah Marshall. Es la única y es por eso que se piensa que es la que le puede ganar aquí en el profesionalismo. Creo también que es la única que le puede ganar a Claressa Shields en el profesionalismo, pero no creo que lo vaya a hacer. Hoy no creo que lo consiga. Claressa Shields es absolutamente contundente, dominante y los recursos que tiene son gigantescos, son incontables, señores. Así que creo que por el hecho de ya haber ganado Savannah Marshall se le está dando quizás un renombre que todavía me parece no se merece, porque todavía no ha enfrentado un buen nivel de oposición como sí lo ha hecho Claressa Shields. Incluso si comparamos las carreras amateur, Claressa Shields es doble campeona olímpica, Savannah Marshall no. Es cierto que Savannah Marshall es campeona mundial de la AIBA, incluso tiene buenas medallas. La que es doble medallista olímpica y campeona mundial es Claressa Shields, señoras y señores. Los invito a que se vean la pelea que tuvieron en el amateur. En el término de calificar y de puntear en el amateur, bueno, en ese momento, año 2012, era de básicamente conteo de puntos y ganó Savannah Marshall, pero les aseguro una cosa, si ustedes ven esa pelea y la califican como si fuera un combate profesional, les aseguro que muchos la veríamos a ganadora Claressa Shields. Así que creo que aquí la pelea incluso puede terminar por nocaut, creo que va a haber un choque, creo que van a repartirse golpes por lado y lado, perfectamente puede haber nocaut, pero yo veo ganando por puntos o por nocaut a Claressa Shields. Así que el consejo es que nosotros invirtamos un poco de dinero en la victoria de Claressa Shields, de la estadounidense, porque se está diciendo que tiene 55% de probabilidades y yo creo que perfectamente está en el 70%. Esa es nuestra recomendación. Quiero que nos dejes saber ahí en los comentarios si se nos escapa algún detalle importante. Déjamelo saber ahí en los comentarios a quién ves ganar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Déjate un buen pulgar arriba y que se vea, mi gente. Comparte este video. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Tenemos los mejores análisis, las mejores narraciones en vivo. Muchísimas gracias por el apoyo. Un abrazo gigantesco para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.